En la clase anterior hablamos de que las instrucciones no son actos unidireccionales sino bidireccionales y como tal, tanto el interlocutor A como el interlocutor B tiene cuotas o porciones de responsabilidad en la efectividad de una instrucción. Así que en este momento los invito a que durante el curso se pongan en la posición tanto del que da como de quien recibe la instrucción. Sobre este particular he preparado este material para abordar los elementos de dar y recibir instrucciones, elementos que irán practicando en el transcurso de la semana. Cuando estamos en la posición de dar instrucciones, es importante que nuestra instrucción contemple las siguientes características. Precisión y detalle. Con el ejercicio que hicimos ayer, ya se percataron de la importancia de ser lo más específico posible en la instrucción, porque en esa medida se va a garantizar que las personas posean toda la información que requieran para que se cumpla la instrucción en las condiciones que ustedes esperan. Lenguaje sencillo. Esto hace referencia más que todo a utilizar un lenguaje que sea comprensible para las personas a quienes les giramos las instrucciones. A veces tanta formalidad, adornos y dispersión en nuestro mensaje hace que nuestra instrucción se pierda en el camino. Aquí les quiero compartir una experiencia personal. Cuando hace algunos años tuve a una coordinadora que cada vez que me daba una instrucción por correo electrónico tenía que apoyarme de mis compañeros porque esta coordinadora tenía un lenguaje, un código de lenguaje muy florido que para el momento yo no estaba preparada. Cabe destacar que con el tiempo, una vez que fui conociendo su lenguaje y que fui identificando, comprendiendo el código que ella utilizaba, ya no me tenía que apoyar de mis compañeros y podía cumplir con su instrucción y comprenderla a cabalidad. En este punto también es importante adecuar el lenguaje según el tipo de códigos que utilizan las personas. Ejemplo, no es lo mismo utilizar el lenguaje que utilizamos hacia un coordinador o gerente al lenguaje que requerimos utilizar para dirigirnos a los obreros. Tono y velocidad de la voz neutral. El mensaje verbal está acompañado del tono y la velocidad de la voz, y en la voz se reflejan muchas emociones. Por ejemplo, puedo apostar que a la mayoría le ha ocurrido que cuando llamamos a un amigo podemos notar cuando éste está triste o preocupado, aunque nos diga que está bien, y ese es el poder de la voz. Dependiendo del tono que utilicemos en nuestra instrucción, puede percibirse como una orden, incluso más que una instrucción. Dependiendo del tono que utilicemos, puede que nos estemos dirigiendo de forma asertiva, pasiva o agresiva, y esto produce efectos en el desempeño de nuestro equipo o familiares. A las mujeres nos suelen adjudicar en forma de broma esa importancia que le damos al tono cuando decimos no es lo que dices, sino como lo dices. Y esto es algo que no solo le compete a las mujeres, sino a absolutamente todas las personas. Orden y detalle. Les mencioné en la clase de ayer que por lo general la instrucción comprende un conjunto de pasos secuenciales y hay que procurar al momento de dar una orden que esta secuencia posea un orden y que ese orden tenga un nivel de detalle. Ahorrar tiempo en dar detalles en la instrucción se va a traducir en consecuencias insatisfactorias que los va a llevar a tomarse más tiempo del que tienen para poder subsanar estas consecuencias. Fechas y estándares de calidad. Muchos de ustedes, en su mayoría, expresaron ayer que uno de los elementos de los que carecen en la instrucción es en la definición de la fecha. Cuando ustedes definen fechas específicas en la instrucción, tendrán mayor probabilidad de que sus equipos respondan de manera eficiente y efectiva en los tiempos que ustedes requieren. Tendrán equipos incluso más proactivos y van a evitar los retrasos. En lo que respecta a los estándares de calidad, es otro de los elementos que más se suelen obviar en la instrucción y de los que más dolores de cabeza traen al recibir algo en condiciones que no son los que tú esperabas. Cuando se trata de documentos, por ejemplo, y de presentaciones, es muy importante que estén muy claros los estándares de calidad que esperan con los criterios suficientemente detallados.
Interacción. Este es uno de los aspectos que diferencia la instrucción de la orden, puesto que la instrucción abre espacio para la interacción, para el feedback, para validar que la persona a la que le damos la instrucción haya comprendido nuestro mensaje, para permitirle a esa persona que nos pregunte o nos exprese sus dudas e incluso para pedir su opinión con respecto a la instrucción que estamos emitiendo. Escucha activa. Ya por el hecho de interactuar con alguien más, es importante que activemos nuestra escucha activa, que es esa capacidad de prestar plena atención a la persona a la que nos estamos dirigiendo. De esto hablaremos en la clase de mañana. Ahora que ya abarcamos los elementos de dar instrucciones, es momento de que nos pongamos en la posición de quien recibe instrucciones, puesto que les comentaba que en ese proceso de comunicación, al momento de dar una instrucción, el que recibe también tiene una cuota de responsabilidad. Entre los elementos a considerar al momento de recibir instrucciones tenemos escucha activa. Tal como les comenté anteriormente, esto refiere a nuestra capacidad de prestar plena atención a las instrucciones que recibimos. Suele suceder con mucha frecuencia que cuando recibimos una instrucción tenemos mucho diálogo interno y estamos pensando en otras cosas que no tienen nada que ver con el momento presente. O también sucede que apenas nos expresan las primeras palabras de la instrucción, ya mentalmente nos estamos adelantando a soluciones sin escuchar al detalle la instrucción. Paciencia. Esto hace referencia al punto anterior cuando nos adelantamos mentalmente a una solución sin terminar siquiera de escuchar o leer las instrucciones. Ejemplo de la importancia de tener paciencia es cuando nos hacían la típica conchita de mango de lee primero todas las instrucciones e inmediatamente íbamos a responder todas las preguntas siguientes para luego darnos cuenta que si leíamos las instrucciones completas no era necesario responder. Validación. Este es el elemento de los más importantes al momento de recibir instrucciones. En ese espacio de interacción que poseen las instrucciones, es la mejor oportunidad de validar que hemos comprendido lo que nos piden. Para esto hay técnicas que nos pueden resultar muy útil, como por ejemplo el resumen, el parafraseo y el refraseo, especialmente el refraseo. Yo suelo utilizarlo mucho y me va muy bien al momento de recibir una instrucción. Pronto vamos a ver estas técnicas. Tono y velocidad de la voz, neutral. Nuestro tono de voz denota si estamos teniendo una actitud pasiva, reactiva o asertiva con respecto a la instrucción que estamos recibiendo. Es importante que mantengamos un tono y una velocidad de la voz neutral. Interacción. Si recibimos una instrucción y quien nos da la instrucción no abre espacio para la interacción, es nuestra responsabilidad generarla porque es el espacio idóneo que tenemos de garantizar que hemos comprendido, de minimizar las dudas que tenemos para cumplir a cabalidad lo que nos solicitan. Por último tenemos los recursos. Esto hace referencia a los recursos materiales o inmateriales que se disponen para realizar la instrucción. Es responsabilidad tanto del que da como de quien recibe la instrucción que los recursos necesarios para cumplir con la misma estén cubiertas y si no lo están, comunicarlo para poder tomar decisiones u estrategias.